Parece que se escucha, ok. Bueno, estábamos leyendo Efesios 3, tuve problemas técnicos, pero parece que ya se escucha, se escucha. Ok, sí se escucha, gracias Ángel, un abrazo. Estábamos leyendo Efesios 3 para que veamos que la Iglesia Católica es un misterio guardado a través de los siglos, a todos esos profetas judíos, todas estas personas, Abraham, Moisés, esperaban el día que la Iglesia Católica fuera formada, que viniera Cristo a hacer su iglesia para que el que quisiera tuviera el perdón de los pecados y tuviera la vida eterna. Por eso dejó las llaves del reino de los cielos. Vamos a leer Efesios 3 y 4. Esto es palabra de Dios. Acuérdese siempre, hay que saber en qué año fue escrito esto. Esto fue escrito en el año 50 a 60. En ese año siempre podemos ver cuáles iglesias existían. Nada más existía la iglesia católica. En ese momento no se llamaba católica, se llamaba cristiana. En el año 107 se llamó cristiana católica. O sea que si nos ubicamos en el tiempo, porque es bien fácil decir aquí iglesia, esa es mi iglesia. No, no podemos hacer eso. Hay que ubicarnos en el tiempo, porque si no nos perdemos el contexto que Dios quería decirnos. Lo que Dios quería decirnos. Entonces, esto es palabra de Dios. Capítulo 3 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por mí se le fue revelado el misterio. ¿Cómo se ve revelado? Por los apóstoles. Al que ustedes escuchan, a mí me escucha; al que ustedes rechazan, a mí rechaza. O sea que él escuchó a los apóstoles, es como si hubiese escuchado a Cristo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Había un misterio. Vamos a ver cuál es el misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por eso es bien importante nosotros buscar si nuestra iglesia viene de los apóstoles. ¿Por qué? Porque a esos 12 apóstoles que él escogió, él le dio un misterio, dice, un misterio que fue oculto por generaciones. O sea que le dijo a esos apóstoles algo bien importante, que en esa congregación está ese depósito guardado, que no está en ninguna otra iglesia. Por eso es que bien importante nosotros averiguar si nuestra iglesia viene de los apóstoles. No es que leemos la palabra y la palabra que leemos en la Biblia viene de los apóstoles. No, hay que buscar esa sucesión apostólica, como hablé en el otro video, por la imposición de manos. Entonces, que los gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo. El cuerpo es la iglesia. O sea que los paganos y los judíos, o sea que las personas que no son judías y los judíos, todo el mundo es parte de un mismo cuerpo, de una misma iglesia. Y eso se llama católica, porque estamos todos, es del universo, no es de una secta. No, la iglesia no puede ser una secta. La iglesia tiene que ser católica, universal. Y aquí vemos una característica de que es católica. ¿Qué dice aquí? Que los gentiles son personas como tú y como yo, que no somos judíos. Que los gentiles, porque acuérdense que que Dios era nada más Dios de los judíos, era una secta, como quien dice, de la secta judía, de esa gente, de más nadie. Ahora el misterio que fue escondido por todas las generaciones es que esa iglesia está incluido todos, no más sectas. Y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, de la misma iglesia, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
Pueden después de leer cuál es la promesa. La promesa es que se nos perdonan todos los pecados y la vida eterna. Entonces después buscan los sacramentos, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. O sea que hay ministros, hay una jerarquía en esa iglesia que es un cuerpo constituido de judíos y gentiles. O sea que hay una jerarquía en esa iglesia. Lo vemos aquí, está bien sencillo. A mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Este misterio, que era esa iglesia, que estaba constituida de gentiles y judíos, estaba oculta por los siglos de los siglos. Vamos a ver. Y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea que este misterio, que él quería hacer una iglesia católica, que estaban todos incluidos, es un misterio escondido a través de los siglos. Esto lo esperaba Abraham, esto lo esperaba Moisés. Todos estos profetas esperaban que este misterio se diera a la luz. Y ahora este misterio está en el mundo en el 2024 y lamentablemente esta luz, las personas no quieren coger a la luz. Lo que hacemos es decir que la iglesia es la gran ramera, los sacerdotes son unos pecadores, etcétera, etcétera. Son idólatras, pero no, aquí dice que es un misterio. Ok, seguimos, que creó todas las cosas. Mire qué importante es esta iglesia. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que la iglesia, el cielo va a conocer vamos a conocer las multisabidurías de Dios mediante esa iglesia. Si nos salimos de esa iglesia, no vamos a conocer las multiformes sabidurías de Dios. Ahora yo le hago la pregunta, ¿quién es el que quiere que usted no pertenezca a esa iglesia que se les reveló, que decíamos aquí, el misterio revelado a los santos, para que conozcamos las múltiples sabidurías de Dios? ¿Quién no querrá que nosotros vayamos a esa iglesia? El enemigo. Seguimos. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por el cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Vamos a terminar aquí, Efesios 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. O sea que dice ser plenamente capaces de comprender con todos los santos. Hay que comprender con todos los santos, hay que estar en una unión con estos santos apóstoles, santos, para conocer a Dios, conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea que si no estamos unidos y nos salimos y no queremos escuchar las múltiples sabidurías de Dios, no vamos a estar llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder
que actúa en nosotros, a Él sea a Dios, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. O sea que ese misterio que estaba escondido a través de los siglos, que era esa iglesia, que era de judíos y de gentiles, para que veamos, conozcamos las múltiples sabidurías de Dios, para que sepamos la plenitud de Dios, a Él se le da la gloria por los siglos de los siglos, en esa iglesia. Entonces, si nos salimos de esa iglesia, ¿cómo vamos a conocer la plenitud del amor de Dios? ¿Cómo vamos a darle la gloria a Dios? ¿Cómo vamos a saber las múltiples sabidurías de Dios? Si nos salimos de esa iglesia, ¿cómo vamos a darle la gloria a Dios? El mundo nos engaña y nos dice, todas las iglesias son iguales. Pero Efesios capítulo 3 dice aquí, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas, dice, espérate, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que si nos salimos de la enseñanza de los apóstoles, no vamos a estar en esa iglesia donde se da la gloria a Dios. Y el mundo nos engaña y nos dice la sucesión apostólica es diabólica. Me lo ha dicho un hermano mío de otra religión, pero aquí dice otra cosa. Y dicen que la iglesia es la gran ramera, pero aquí dice que esa iglesia que se hizo en el año 33, y Pablo habla de esa iglesia en el año 50, él dice que a esa iglesia se le da la gloria a Dios. Entonces los hermanos dicen que cualquier iglesia es importante, pero la Biblia dice otra cosa. ¿Le creemos a un hombre o le creemos a la palabra de Dios? Ustedes están invitados a creer lo que ustedes quieran. Yo solamente le estoy compartiendo la palabra de Dios. Y ahora vamos a leer Efesios 4, que Pablo va a describir esa iglesia. Y con esto terminamos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que Pablo, apóstol de Cristo, nos pide estar solícitos a guardar la unidad. O sea que no podemos estar separados, no podemos estar en uno por un lado creyendo otra cosa y otro creyendo otra cosa, porque eso no es de Dios, eso es del diablo. El diablo es el padre de toda división. Dios quiere la unidad, el diablo quiere la división. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, la Biblia, Reina Valera. Seguimos. Dice que guardamos, ¿cómo vamos a guardar esa unidad? Siendo un cuerpo. Acuérdense que el cuerpo es la iglesia. O sea que él dice, ¿cómo vamos a guardar? Ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Punto y coma. ¿Cómo? Siendo un cuerpo y un espíritu, siendo una iglesia y un espíritu. Un espíritu no puede decir diferentes cosas. Tiene que ser un espíritu. O sea que el Espíritu Santo nos tiene que decir no una cosa. Y ahora vemos en el 2024 más de 75,000 iglesias. Un ejemplo, a los testigos de Jehová le dice que Jesús no es Dios. A los pentecostales le dice que la hostia es un símbolo. A los católicos le dice que la hostia es Cristo en cuerpo, alma, sangre y divinidad. A los adventistas le dice que hay que celebrar, hay que guardar el sábado. A los católicos le dice que hay que guardar el domingo. A los evangélicos le dice que hay que confesarnos directo con Dios. A los católicos le dicen que hay que ir a confesarnos a los apóstoles, porque Jesús lo dijo en Juan 20, 21, 22, 23. Al que ustedes perdonen los pecados, les son perdonados, al que no, se les son retenidos. O sea que esa iglesia tiene que ser una iglesia, un espíritu. Seguimos. Como fuisteis también llamados una misma esperanza de vuestra vocación, una misma esperanza. Nos morimos, nos vamos al cielo o al purgatorio.
No otra esperanza de que nos quedamos en la tierra o que nos quedamos durmiendo y después vendrá el rapto. No, una misma esperanza. Un Señor, una fe. Cuando dice fe, acuérdense que fe es unas directrices de una religión que hay que seguir. La fe es una doctrina. O sea que un Señor, una fe, un bautismo. No nos podemos bautizar una y dos o tres veces cada vez que vamos a una iglesia nueva. Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo que cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos. Ahora vamos, esto a veces lo leen los hermanos separados y cuando ven apóstoles, profetas, evangelistas y pastores dicen, ve, ahí estamos nosotros, pero no estaban ahí ustedes en el año 50. Y les tengo que decir que los sacerdotes, los obispos, son pastores. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Cuidar un rebaño, darle comida a un rebaño y velar que los lobos no se coman a las ovejas. Entonces, lo mismo que hacen los sacerdotes, lo mismo que hacen los obispos, pero ellos ven la palabra pastor y dicen, ustedes no están en la Biblia, ahí estamos nosotros. Pero no es así, porque en el año 50 no existía ni un protestante. Los hermanos protestantes comenzaron a existir en el año 1521 con Martín Lutero. Seguimos ahora, pero ahora vamos a ver por qué él puso a esas personas ahí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahora vamos a ver si ellos dicen que ellos son ellos, vamos a ver si están haciendo el trabajo que quiere Cristo. A fin de perfeccionar a los santos, a los santos, ellos no creen en los santos. ¿Qué dice aquí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del misterio. ¿Se recuerdan el misterio de Efesios 3 que leímos? El misterio que estaban los judíos y los gentiles a hacer una iglesia para darle la gloria a Dios, para que se supieran todas las muertes y sabiduría. Este es el misterio. A fin de perfeccionar los santos para la obra del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. O sea que usted cuando ve Efesios 4, versículo 11, usted dice, miren mí, yo soy pastor evangelista, de ahí salí yo. Pero el trabajo de usted es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. O sea que usted tiene que trabajar para la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, no para abrir iglesias y sembrar la división, no. O sea que no es, ustedes no son los que están ahí. Seguimos. A un varón perfecto, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ese es el trabajo de estos obispos, sacerdotes. Vamos a hacer, velar la unidad para que no seamos llevados por todo viento de doctrina. O sea que diferentes enseñanzas que nos van a engañar a estas personas y nos van a llevar al error. O sea que ese es el trabajo de esos pastores, no pelearse con un pastor, abrir una iglesia diferente. Eso no es el trabajo. El trabajo es guardar la unidad, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, oíganse esto,
Esta iglesia que habló en Efesios 3, miren cómo tiene que ser. De que en todo el cuerpo, toda la iglesia, el cuerpo, cuando escucho el cuerpo es la iglesia, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. O sea que la iglesia tiene que ser como el codo. Tú no puedes separarte el codo del brazo. Así es que Dios quiere que esa iglesia todos estemos unidos. Que este codo no se pueda separar, que estemos unidos por las coyunturas. El codo, ¿tú lo puedes separar? No, a menos que cortes el brazo. Así es que tiene que estar unida la iglesia. O sea que cuando nosotros vemos el mundo que está tan desunido, hay más de 75.000 iglesias diferentes con diferentes doctrinas, ahí no vemos esa unión. Ahí es por eso es que yo hago estos videos, porque ahí vemos que no hay unión y está pasando algo, porque Dios quiere que seamos uno. ¿Qué está pasando con el mundo? Que estamos todos diferentes, que hay tantas divisiones. Eso piénsenlo y espero que les prenda el bombillo. Esto pues digo y requiero que el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento ente- etene- en- sorry, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Hermanos, fíjense algo, yo a ustedes les hablo con capítulos y versículos, y ustedes han visto cómo atacan la gente, y yo les hablo con la palabra de Dios. Y dice el Señor que no podemos, que dice aquí, teniendo el entendimiento entenebrecido, adormecido, no entienden nada, aunque se lo muestren con capítulos y versículos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Ustedes han visto que yo les muestro con capítulos y versículos de la Reina Valera, Biblia protestante, le muestro con los padres de la iglesia, les muestro con la historia, le muestro con el catecismo, le muestro con pruebas, pero no pueden entenderlo, lo ignoran porque tienen dureza de corazón y una mente, entendimiento entenebrecido, o sea que dormido. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La verdad siempre hay que buscarla, porque Jesús dijo Él quiere que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Y por allá, por 1 Timoteo 3:15, dice que la columna y base de la verdad está en la iglesia, en esta iglesia, en Efesios, que dice que es el misterio oculto por los siglos, esa misma. Seguimos, el 25, y ya terminamos. ¿Por cuál? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque no somos miembros de unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El, el que hurtaba, no hurta más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidades. Acuérdense de los pobres. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, hablar malo, sino la que sea buena
para para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonáis unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué Él dice todo eso? Porque acuérdense que Cristo escogió, su iglesia comenzó con 12 apóstoles, pecadores que se peleaban entre ellos. Y Él sabe que al pasar de los tiempos, esta iglesia también vamos a tener problemas y vamos a pelear entre nosotros. Y nos exhorta a pelear, a luchar contra estos pecados de la ira, de la pelea y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque todas estas cosas van a afectar la unidad. Bueno, hermano, yo creo que terminamos. Leímos Efesios 3 y 4. Léanlo en su casa si quieren. No tienen que creer, léanlo. Oren primero, Señor, aumenta mi fe para yo poder entender esto que Antonio me está diciendo. No, de nuevo, no les pido que sean católicos, para nada. Yo no quiero que a nadie he invitado a mi iglesia. Si me dice alguien que lo he invitado a mi iglesia, no, yo no los invito a mi iglesia. Yo quiero que lean, busquen lo que yo les digo. Por eso uso la Biblia de ustedes, la Reina Valera, para que ustedes lo lean, lo entiendan, busquen información. Pero cuando se fundó mi iglesia, ¿quién fundó mi iglesia? ¿Desde cuándo nosotros estamos aquí? ¿Cuándo comenzó todo esto? Lo vamos averiguando y todo vendrá por añadidura. Acuérdate que esto es una semilla que el Señor hará crecer cuando Él diga. ¿Está bien? Bueno, gracias por compartir conmigo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. Acuérdense, esto va a YouTube y a mi página Defensa de la Fe Católica y ya mismo nos retiramos de Tony Portilla. Bueno, los amo. Dios les bendiga.